8:19, estamos con el doctor Julio César Castiglione. Como comentábamos fuera de micro, doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, don Raúl. La situación se ha complicado, ¿no? Y entonces solamente los aspectos jurídicos ya no son suficientes para esta magna acción de revocatoria, porque ha adquirido matices políticos desproporcionados y, en fin, se han removido una gran cantidad de conchos históricos, políticos, sociológicos, en fin. Y la pregunta en realidad que yo me hacía esta mañana es: ¿y dónde están los problemas de Lima? ¿Por qué no se habla de algo que no tenga que ver con la vida familiar, los papeles, en fin, todas estas complicaciones teóricas? En definitiva, tampoco han ayudado mucho, o por lo menos no han esclarecido las cosas desde la OMPE. Estamos de nuevo en el tema de la cédula. ¿Podrá o no? Ahora podría cambiarse o no, a simplificarse. ¿Por qué se considera que es tan complicada? Digamos, como un primer aspecto, ¿no es cierto? ¿Qué otros temas son los que en definitiva podrían haberse resuelto o debieran esclarecerse, más que preocuparse como si fuesen imposibles, como si fuesen frenos para la realización normal de un proceso de revocatoria legal? Gracias. Lo que pasa es que estamos viviendo un proceso propio de las circunstancias. El proceso de revocatoria, los solicitantes hacen una campaña por el sí, los afectados hacen una campaña por el no. Entonces, es una campaña electoral en favor y en contra. En segundo lugar, al ser una campaña electoral, obviamente que van a haber estas series de discrepancias, altibajos y hasta enfrentamientos. Ojalá no se llegue a más, porque ya estamos viviendo demasiado por la salud de la democracia del país. Y en tercer lugar, es que lamentablemente es la primera vez que se ve en Lima. Han habido 10 procesos de consulta a nivel nacional desde 1997, y la última vez que conversamos acá, don Raúl, sí, manifestamos como cuando antes se pasaba en provincias, nadie nos preocupábamos. Pero como llegó la revocatoria a Lima, se están dando estas situaciones que hay que corregirlas, porque evidentemente lo único que hacen es deteriorar la democracia en el país. Pero primera cuestión: la legislación, tal como funciona y está planteada, ¿requiere o no ajustes, mejoras, cambios, o de por sí puede llevar a complicaciones si es que no se establecen ciertas modificaciones? La ley es mala. La ley es mala. La ley es mala, es de 1994, producto del Congreso Constituyente de 1993, cuyo objetivo era debilitar a los gobiernos locales. El proyecto de la Constitución, el artículo 10, el numeral 17, el artículo 2, fue iniciativa de la Izquierda Unida, encabezada por Henry Pease, con el apoyo del fujimorismo. La única que tenía claro el tema y decía no a la democracia participativa, sí a la democracia representativa, era Lourdes Flores, era la que se oponía a la revocatoria. Sin embargo, el día de hoy tenemos este proceso que la izquierda incorporó en el Congreso Constituyente en 1993. En 1994, en el propio Congreso Constituyente, se aprueba la ley a iniciativa de Henry Pease y con el voto de toda la gente de la Izquierda Unida. Esa ley ha sufrido algunas modificaciones, pero en realidad la ley es mala. Por ejemplo, en Ecuador, Colombia, Venezuela, van al referéndum revocatorio a votar los que eligieron a esa persona. Me parece correcto, porque acá van a votar incluso los nuevos electores, cuando no participaron en el proceso electoral de la elección de esa autoridad. Ese nuevo elector, con todos los derechos que pueda tener, tiene voto y voz en este proceso de calificar la gestión de una autoridad. A mi juicio, no. Pero si es vecino, ¿por qué no tiene esa posibilidad? Él también es vecino. Porque la revocatoria es la evaluación de la gestión de una autoridad. Y el nuevo sufragante normalmente no está vinculado a la realidad de esa localidad. En nuestro país, los fundamentos son de cualquier naturaleza. En Colombia, por ejemplo, se dice por la gestión municipal. Incumplimiento del plan de gobierno. Nosotros invocamos causales de vacancia, invocamos delitos, invocamos una serie de hechos que no se prueban y solamente se sustentan. El 25%, señora Cayetana.
Era bien sencillo el tema. Muchos de los que critican hoy día el proceso, se dice 25% para recolectar las firmas, hasta un máximo de 400.000. ¿Por qué no se puso 25% a nivel nacional? Quiere decir que en Lima se hubieran necesitado 1,5 millones de firmas para poder pedir la revocatoria de la alcaldesa y de los regidores. Es decir, la ley tiene una serie de vacíos que es necesario que hay que corregirlos. Y por último, que se genere la discusión. Sin embargo, yo diría que en realidad esas cosas no me parecen, pero bueno, ¿correcto? Es mi opinión personal. Estamos de acuerdo, ¿no? En el tema pero por ejemplo, el tema de licencia, ¿ya? Ahí sí que es a nivel nacional para cualquier alcalde que sea revocado. ¿La ley debería incorporar ese tema? ¿Que debería ser obligatorio que aquel alcalde o alcaldesa que esté bajo un proceso de revocatoria tenga que pedir licencia para poder realizar su campaña en esos meses? Sí, yo creo que sí. Ahí tenemos un problema en la legislación municipal. El alcalde que va a la reelección no necesita pedir licencia, pero sí los regidores con 30 días de anticipación porque se les considera funcionarios públicos. Creo que una persona que está sometido a reelección o a revocatoria debería pedir cuando menos una licencia de 30 días, sí, porque ¿qué es lo que se busca? La transparencia en el uso de los recursos públicos, que es la neutralidad electoral precisamente. Bueno, pero ahí entramos pues en uno de los primeros conflictos, ¿no es cierto? Y es que en realidad esa exigencia de la licencia no la está cumpliendo la señora Villarán, por lo menos eso dicen los contradictores, los opositores. Y al mismo tiempo ella dice la legislación sí lo permite, debiera permitirlo. En fin, ¿cómo es esta cosa? Lo que pasa es porque que el pedido, la explicación que se ha dado o la obligación que se ha dado es también muy curiosa. Mientras son los horarios de atención como servidor o como alcaldesa, no puede pronunciarse, pero tiene muchas más horas al día. Claro. Lo cual también crea pues una situación ridícula porque cualquier cosa que haga puede parecer pues como que es completamente interesada o ¿no? partidarista, pero es el caso concretamente lamentable además de la condecoración máxima que da la municipalidad, se la ofrece a Armando Villanueva y por toda esta turbamulta se ve en la obligación este señor grande e importante de decir no es el momento y declino, ¿no? Pues ya pues es dramático. Y la verdad que la sensación de un aprovechamiento que siempre se da, si yo soy autoridad tengo manera de aparecer todos los días en los diarios, ese aprovechamiento también crea justificadas prevenciones. ¿Qué es lo que busca la legislación? La legislación busca la neutralidad y evitar el uso del poder en beneficio del candidato y en este caso del revocado para que no pueda beneficiarse, valga la redundancia, al utilizar la cosa pública. Me explico. En la ley orgánica de elecciones se establece que la persona sometida a un proceso no puede hacer determinados actos cuando esté haciendo actos de gobierno. Y entonces cuando no haga actos de gobierno, un desplazamiento personal sin la movilidad de la municipalidad, sin los funcionarios de la municipalidad, sin todo este cortejo que suelen tener los funcionarios públicos, ¿puede hacer proselitismo político? Sí. Hay un fin supremo en esto, que es evitar que se utilicen los bienes públicos. Y el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de sus atribuciones, es garantizar la imparcialidad, la transparencia y la neutralidad de los procesos electorales. Y en este caso la revocatoria es un medio de consulta popular y al ser un medio de consulta popular está dentro del sistema electoral nacional. Y en realidad la ley que ya en su origen fue cuestionada ha recibido algunas modificaciones para empeorarla. Porque el volumen de electores necesario para la revocación se contaba sobre el universo de electores. Luego se dijo, no es el universo de electores, es los votantes electivos. Y solo cuentan los votos válidos. Con lo cual se disminuye. Se disminuye el porcentaje necesario para revocar. Es decir, se facilita la revocación que ya en su origen tiene una mayoría en la medida en que se gana la elección con 25, 30, 33%, hay un 60 o 70% que está en contra. Y ya se nace con una oposición suficiente. Así es.
estos votos válidamente emitidos, donde no entran los votos nulos, los votos blancos, a pesar de que son votos perfectamente válidamente emitidos. Yo quiero votar en blanco. Exacto. Voy y deposito, es un voto válidamente emitido, ¿por qué sacarlo? ¿Facilitan la revocación de la autoridad? Sí, facilitan la revocación de la autoridad. Pero vamos al análisis de fondo. O sea, se necesita que nos sentemos después de este proceso, porque ahora la cosa va a ser complicada, claro. Y quienes dicen conocer el tema, que no sé dónde estuvieron antes, que se hagan los aportes necesarios, porque la ley así mal concebida, la revocatoria es un proceso interesante en los cantones suizos, en México. No hay revocatoria en los cantones suizos. En determinados cantones suizos, no se olvide que va la gente, no en la Constitución, sino en los determinados cantones suizos, ¿correcto? Votan hasta para ver dónde se pone un semáforo. Es una democracia casi perfecta, ¿correcto? Claro. Entonces, muy aburrida, pero casi perfecta. Entonces, es un mecanismo interesante de participación y control ciudadano, pero necesitamos mejorarlo, porque así concebido es mal utilizado por ambas partes, perdón. Porque el vacío en la legislación sobre la neutralidad, la publicidad electoral, la propaganda electoral... Pero perdónenme, por ambas partes mal utilizado estamos totalmente de acuerdo. Pero una cosa es decir sandeces, como lo ha hecho alguna de las partidarias del no a la revocatoria, y otra cosa es hacer figurar como aportantes a gente que no tiene recursos, vincular a los comerciantes afectados por el desplazamiento de la parada y a los transportistas que quieren mantener el statu quo. Es decir, hay mala utilización por ambas partes y hemos caído en los peores defectos de nuestros procesos electorales. Hemos revivido vicios electorales que ya del 19, digamos, que ya parecían superados, pero hay la balanza se inclina para peor en el caso de los revocadores. Pero estamos recién, hoy día exactamente nos faltan 2 meses, es decir, hemos visto poco lo que probablemente se va a ver más adelante. Todavía puede empeorar. Claro, entonces, con toda seguridad. Aquí un llamado al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, con la Ley Orgánica de Elecciones, que tiene también imperfecciones, evidentemente nada es perfecto, ha regulado los procesos electorales presidenciales y municipales a través de diferentes resoluciones. Es urgente que aquí se emitan las resoluciones correspondientes para evitar de que se siga deteriorando nuestra democracia y la salud y los gobiernos locales en el país. O sea, el proceso es interesante, pero con la concepción de la legislación es malo, y en consecuencia es necesario que el Jurado Nacional de Elecciones tome las cartas inmediatamente, porque en caso contrario vamos a seguir viendo estos enfrentamientos. Lo que decía el señor Lombardi, el que existan personas falsas o inexistentes en los aportantes, ¿impide que se continúe el proceso? No. Habrá una investigación paralela, se denunciará, y de ahí, pero el proceso va a continuar. Pero también que los financistas sean conocidos después de los procesos electorales, se deberían conocer antes, ¿no? O durante todo el proceso. En eso sí es claro, durante el proceso se tiene que hacer la rendición de las cuentas en procesos electorales presidenciales. Recién se conocen después de las elecciones. Pero se va rindiendo cuentas en forma mensual, porque se presenta, no se olvide usted, señora Cayetana, lo que se hace es se presenta un estimado de gastos. ¿Cuánto va a costar la campaña? Se presenta tanto a OMPE como al Jurado Nacional de Elecciones, y en base a eso se va presentando quiénes son los aportantes. Es verdad que al final se hace una liquidación total, pero sin embargo tampoco se puede decir al final yo voy a entregar, la legislación no me lo prohíbe. O sea, aquí tenemos que hacer que las cosas sean transparentes, porque en caso contrario nos estamos exponiendo a que se debilite más el sistema electoral. Bueno, se ha nombrado pues al nuevo, no sé si sufriente o merecedor, Mariano Cucho Espinosa, como jefe de la OMPE. ¿Qué puede hacer frente a estos problemas que estamos conversando? Puede hacer modificaciones sustantivas, no solamente sobre la cédula, sino sobre la fecha misma de la convocatoria, de la revocatoria, no sé. ¿Puede mejorar en algo la situación? ¿Puede ayudar a que las partes no entren pues en un conflicto cada vez más sostenido? ¿Qué puede hacer? Puede hacer menuda mucho, tarea que le espera. Puede hacer mucho, pero en la última parte no.
La OMPE es la Oficina de Procesos Electorales. Lo que puede hacer el nuevo jefe de la OMPE es viabilizar que el proceso se lleve en forma eficiente. Él no puede cambiar las fechas. No puede cambiar las reglas del juego. Eso es solamente el Jurado Nacional de Elecciones ya lo estableció. En cuanto al diseño de la cédula, sí le corresponde a OMPE, pero OMPE ya lo presentó en su oportunidad a los partidos políticos, introducción en su recurso de apelación, fue al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones dijo no. Lo que se está criticando es que debería haberse puesto el símbolo de la agrupación política con la cual postularon. Pero este es un tema en principio cerrado, que el Jurado Nacional de Elecciones tendría la posibilidad de verlo siempre y cuando los que se sienten afectados inicien nuevamente una petición ante OMPE. OMPE probablemente va a negar y vaya en apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Pero es un tema cerrado y lo que sí puede hacer el nuevo jefe de la OMPE es viabilizar todo el proceso de que la cédula, las ánforas, lugares de votación... Bueno, ha hecho ya mención hasta el presupuesto, ¿no? Que generalmente en enero a febrero hay dificultades para que salgan ya las cuentas públicas, en fin. Ahora, la otra cosa que también está preguntándose es, aparte del símbolo partidario, volver a recordar exactamente cómo es el sistema. Si gana el sí, ¿qué ocurre? Tenemos que estimar quiénes de los regidores que forman parte del grupo de la Villarán se quedan y quiénes se van. Claro. Porque es una selección personal. Así es. Ahora, ¿puede ocurrir que el pedido en realidad de revocatoria sea solamente pues a la señora Villarán? Sí. ¿En cuyo caso? No, pero ya está, los revocadores han solicitado, Raúl, una revocatoria para la alcaldesa y todo su grupo. Y todos los regidores. Todos los regidores. Los de Fuerza Social, los del PPC. Y eso ya lo aprobó el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, todos están yendo a consulta, pero cuidado, señor. Pero eso es una... Todos van a consulta, correcto. Y esto es como un voto preferencial. Ya. Al momento, los que van a tener el trabajo son los miembros de mesa. Claro. Van a tener que contar los votos que obtengan los 40 en cada mesa. Bueno, por eso, pues ahí digo... Okay, exacto. El que obtiene el 50% más uno de los votos que se van a emitir, ese va a ser revocado. O sea, si es por la revocatoria, ¿correcto? El que dice, pues no, evidentemente esa es una persona que se va a quedar. La sumatoria va a ser complicada en mesa y después posteriormente ante OMPE y los jurados electorales especiales, sí, porque uno por uno de los 40 miembros del Consejo Metropolitano se va a determinar quiénes pasan la valla del 50% más uno. Producido esto, entonces se ve quiénes han sido revocados y se va a llamar a los accesitarios. El próximo proceso electoral municipal es el 7 de julio, el jurado ya lo convocó. Para aquellas personas que fueron revocadas en el proceso electoral del 2012 y probablemente se incorporen, si de producirse la revocatoria en el caso de Lima, también para que se elijan a las personas que puedan reemplazar a los revocados. El jurado ha hecho una puntualización. Va a haber si hay revocatoria, lo voy a decir despacio para que podamos entender todo, si hay revocatoria se llama a los accesitarios. Los accesitarios sumen de la propia lista de Fuerza Social. Si se revocan a más de los accesitarios de Fuerza Social, se llaman de la lista B, del Partido Popular Cristiano o de la lista C, ¿correcto? Esos están transitoriamente. Y el 7 de julio va a haber proceso electoral para elegir a los reemplazantes de los que fueron revocados. Y ahí tendremos, en el caso de producirse la revocatoria, nuevas autoridades. ¿Está haciendo campaña proselitista o no la señora Villarán? Sí, evidentemente que sí, por una sencilla razón. En los actos públicos, en las inauguraciones, en la presencia en su condición de alcaldesa, se ha venido refiriendo al proceso de revocatoria. Y eso es lo que la ley prohíbe, porque el Código de Ética de los Funcionarios Públicos, la ley de la carrera pública, la ley electoral, prohíbe que el funcionario público, candidato o no, haga proselitismo político. Y si es candidato, con mayor razón, porque evidentemente la señora aquí está postulando una posición de que no sea revocada, lo cual sí hay un impedimento de que en los actos públicos y donde hay una presencia como autoridad, como alcaldesa de Lima, pueda referirse al proceso en favor o en contra del proceso. Pero creo que la pregunta de Raúl, o por lo menos tal como yo lo entendí, es ¿quién será nuestro alcalde si la revocatoria funcionara para la alcaldesa y los 40 regidores?
los 40 regidores, en el caso del alcalde es el factor 21 de Fuerza Social, que ya ha sido entrevistado y tiene un plan de trabajo para Lima. Y está dispuesto a ya está asumir dispuesto. No. Es como el vals, ¿no? Claro. Es por falta de... No recuerdo su nombre, le soy bien honesto. Algún medio hoy día dice... A mí me llamó mucho la atención porque si yo formo parte de la misma agrupación política hubiera dicho... Yo no creo que la señora va a ser revocada, al contrario, está muy mal que se la revoquen, pero no, ya tiene su plan de trabajo. Entonces, va a votar efectivamente. No creas que es por falta de optimismo. Claro, va a votar por la revocatoria. Y en el caso de los... Bueno, pero estábamos hablando de que entonces la señora no ha actuado conforme a ley. Sí, ¿Puede haber algún instrumento que la descalifique? ¿Alguna investigación? ¿Algún pronunciamiento de la OMP o del Jurado Nacional de Elecciones llamándole la atención y diciendo, señora, se está usted pasando? El Jurado Electoral Especial ya le abrió investigación y ahí hay un desconocimiento. O sea, que podría ser vacada antes de ser revocada. No, es una molestación o es una multa. Y rápidamente le explico. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ya le abrió una investigación. He escuchado algunas declaraciones por desconocimiento, más por otra cosa, que se ha apelado de esta decisión. La apertura de investigación no se apela. Lo que se apela es la decisión final. Recordemos que al expresidente García, el Jurado Nacional de Elecciones le abrió investigación cuando en los actos públicos él llevaba a su candidata en ese entonces del partido aprista, la señora Flores, ¿correcto? Y también lo sancionó al actual teniente alcalde de Lima cuando fue a saludar al presidente Ollantumala. Entonces su argumento de defensa dijo, yo he ido en representación de Fuerza Social, no como regidor por Lima, y por eso no terminó en una sanción del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que se busca es evitar que se utilice la cosa pública para beneficio de una campaña. O sea, ya hay antecedentes. Pero entonces sí puede haber ahí una pena de repente. La última cosa es el viejo drama de la política peruana. ¿Cómo se financian los políticos? ¿Cómo se financian los partidos políticos? ¿Cómo se financia un proceso de consulta como el que vamos a vivir o cualquier otra contienda política? Y nadie sabe dar cuenta, siempre dan unas cifras menores, nadie sabe dar cuenta de cómo se manejan este dinero, quién revisa desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista político, cómo es que se consigue este dinero, etcétera. Hay muchísima chismografía en torno, especialmente en los medios de comunicación, que por supuesto reciben diversas opiniones y tendencias, pero en el fondo no se trata también allí de buscar mecanismos cada día más transparentes para saber de dónde viene la plata. Sí, yo creo que sí. Hay una tesis interesante que el Estado debería financiar a los partidos políticos, pero aquí no estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos, sino de un proceso electoral donde hay aportantes. El aporte debería ser más transparente en cuentas que pueden ser supervisadas por principio de reserva tributaria, no de forma directa, pero por el Jurado Nacional de Elecciones, por los organismos competentes del sistema electoral. Porque no solo puede haber fantasmas, sino puede haber dinero mal habido, dinero del narcotráfico, dinero producto de las organizaciones antisistema y que están prohibidas y proscritas en otras legislaciones, o sea, grupos terroristas o paramilitares, etcétera. El sistema de rendición de cuentas en nuestro país es todavía deficiente. Lo que se hace, se cuantifica cuánto de publicidad ha gastado aproximadamente, lo que se ve a la luz del día, y eso es lo que debería rendir, y a veces se le observa la rendición de cuentas que hace. Creo que en ese sentido deberíamos ser mucho más exigentes, porque todo aquello que signifique publicidad electoral del proceso electoral, o sea, debería tener una fiscalización concreta y clara, por ejemplo, desde la emisión de la factura o la boleta. O sea, no se debería permitir solamente donaciones si es que aquellas no están respaldadas por el emisor. Pero aún si eso fuera posible, parece evidente que en la financiación de los revocadores hay irregularidades. ¿Cuál es la sanción? Ahí hay sí una sanción muy grave, delito contra la fe pública, falsedad ideológica, consignar hechos falsos en un documento público. El documento es privado, pero cuando lo presento como declaración jurada se convierte en público. Asociación ilícita para delinquir y probablemente lavado de activos. Entonces sí hay una connotación de tipo penal,
Pero a la pregunta que sigue anteriormente, ¿esto va a detener el proceso? No. No. O sea, no va a detener el proceso. Serán responsables aquellas personas encargadas de captar los recursos, pero no va a detener el proceso va a continuar. Sí. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de transparencia allí, en realidad, lo que quiero señalar es qué garantía tiene el votante de que las cosas se están llevando bien. Si la guerra está tan pronunciada y todo parece tan irregular, el votante desearía, no participo, no voto, ¿cierto? Porque no estoy de acuerdo con las cosas tal como están pasando. Entonces, ¿qué sucede? Los procesos electorales en el Perú son obligatorios y esta consulta es obligatoria. Claro, y no va, viene la multa. Ese es el problema que usted dice, después de esto vamos a tener que revisar la ley revocatoria. Pero en vamos conjunto. a tener que revisar En conjunto. la legislación electoral, Sí. porque el voto obligatorio en estas circunstancias se muestra particularmente nefasto. ¿No es No cierto? solo en estas circunstancias. No, yo creo yo creo- hace varios años ya se hace está... rato que se está, Sí. está perfeccionando la técnica de esta malevolencia, malignidad política. Claro. Pero además lleva el debate a los niveles a los que lo lleva, Raúl, es decir, Así es. al desinterés absoluto, a la descalificación personal. Los problemas centrales de la ciudad están absolutamente fuera del debate. Si el voto fuera facultativo y fuera a participar la gente interesada, informada, con algún nivel de conocimiento, el nivel de debate sería otro. Es que y ese es- estaríamos discutiendo qué hacemos con el transporte en Lima, qué hacemos con el tratamiento de las aguas servidas en Lima, qué hacemos con los problemas centrales de la ciudad, y no si fulano es tal o cual. Ese es el rol del candidato. El rol del candidato es convencer a las personas para que vayan a votar, porque te ofrezco en mi plan de gobierno hacer esto. Porque en el Perú, como no existe eso, es muy fácil incumplir el plan de gobierno. El plan de gobierno es un papel mojado en tinta. A la gente, una vez que gane el proceso electoral, le interesa muy poco Además, cumplir su plan de como gobierno. hay que convencer a todos, se ofrece cualquier cosa. Cualquier cosa, efectivamente. Pero si es convencer al electorado para que vaya a votar, porque no estás obligado a votar, porque si votas por mí vas a recibir esto como beneficio de la sociedad, eso es mucho más interesante, es una democracia mucho más Y importante. sin embargo, la objeción, yo quisiera ver cuál es su respuesta al respecto, es si dejáramos el voto voluntario, habría un gran ausentismo y seguramente irían a votar el 40 o 45% de los electores, lo cual le restaría legitimidad a la autoridad elegida. Probablemente, pero estaríamos demostrando que esa es una de nuestras carencias del sistema electoral. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir engañando? Si solamente somos capaces de convencer al 45% del electorado para que entienda que elegir a sus autoridades es importante, que éstas rindan cuentas es importante, que la revocatoria es importante en la medida que no hayan cumplido su plan de trabajo, que las vacancias son importantes, que las suspensiones son importantes, pero hay que convencer al electorado que tiene que ir a votar porque es importante su participación en la vida política del país. Entonces, si van solamente el 40%... Más que lo importante es convencer al electorado para que confíe en lo que dicen y hacen los políticos. Así es. Esa es la crisis fundamental. Nadie cree en estas cosas porque ve cómo se comporta. Nosotros no vemos al candidato prometiendo. Nosotros vemos al candidato mintiendo abiertamente. Primero porque no va a cumplir. Pero en segundo lugar, esa no es su intención. Y la gente que lo acompaña y los diagnósticos que hace están siempre teñidos de un mensaje subterráneo poco acreditable democráticamente. Claro. Entonces, el drama es complejo. Es ¿no? complejo. Por eso, en cuanto a la revocatoria en los fundamentos, se pone cualquier cosa, pero no se sustenta. En otras legislaciones es por actos delictivos o incumplimiento del plan de trabajo. Lo cual me parece perfecto, eso sí me parece muy bien, porque esa autoridad entró a un cargo con un plan de trabajo y al incumplirlo has perdido mi confianza y por lo cual tengo el derecho de quitarte el cargo que te entregué. Bueno, vamos marchando sobre el tema. Yo rescato lo que usted ha dicho, doctor Julio César Castiglione, que por lo menos a nivel de OMPE o de Jurado Nacional de Elecciones haya una abierta invitación a que no sigamos en una carnicería política que le va a afectar a la ciudad de todas maneras. Sí, sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. 8:48 de la mañana, nos hemos extendido, pero en realidad es importante que retornemos a una cierta normalidad en el tratamiento de los temas políticos, sobre todo en función del ciudadano, del votante.